en tus manos. Listo. Bueno, paz y bien, hermanos y hermanas queridas. ¿Está tomando la llamada? ¿Sonó algo? Sí, el inicio de la grabación. Bien, perfecto. Paz y bien, hermanos. Con la alegría y la esperanza que hacen posible nuestro camino, nuestro caminar por la vida, nos volvemos a encontrar en este querido espacio de tertulia. Esta vía cántico que nos une los hilos de los sueños, nos ha puesto a celebrar los 800 años del Cántico de las Criaturas en varias sendas del camino, para ahondar en los sentidos, en las enseñanzas y praxis del franciscanismo en Colombia. Y hoy, 2 estaciones de nuestra vía cántico se integran para empezar desde ya un camino de peregrinación hacia el Templo del Sol en Sogamoso, Boyacá. Las estaciones que se integran hoy son incidencia y celebraciones. Preparémonos entonces, hermanos queridos, para caminar juntos en sinodalidad. En nuestras tradiciones ancestrales, heredadas de los pueblos indígenas, encontramos comunión con el cántico de San Francisco y su espiritualidad. Este es el caso de la cultura muisca en su teogonía y mitología, que nos pone en dinámica de encuentro, cultura del encuentro y en sinodalidad. Sin duda, en este camino podemos afincar claves de identidad y pertenencia que fortalecen nuestra fe. Las tradiciones musicales muiscas, fuertemente ligadas a lo mágico religioso, se manifiestan en rituales, ceremonias y actividades cotidianas. Utilizaban instrumentos como flautas o tutos, hechos de conchas y ocarinas, y la música acompañaba momentos importantes como siembras, cosechas, construcción de casas y ceremonias fúnebres. Ambientamos el inicio de nuestra tertulia escuchando una parte de cómo era en un principio la música muisca, con la melodía de la música del sol. Escuchemos y contemplemos esa tradición ancestral nuestra. Hace 500 años el territorio que hoy es Fontibón estaba habitado por el pueblo muisca, que en su lengua significa gente. El pueblo muisca es un pueblo muy musical. La música acompaña sus fiestas, danzas, ceremonias y rituales. Pero desde la llegada de los conquistadores españoles en 1537, la música de los muiscas fue poco a poco silenciada hasta darse por perdida. Los más grandes sabedores y mayores del pueblo muisca ya sabían qué había de suceder con toda su cultura durante 500 años. Por eso llevaron en canastos sagrados los saberes más importantes para la cultura muisca en 3 direcciones. Hacia el sur, donde entregaron el conocimiento sagrado de la medicina muisca a las culturas Muinane y Murui del Amazonas. Hacia el oriente, donde entregaron el conocimiento del corazón muisca a la cultura de los Uwa. Y hacia el norte, donde entregaron el pensamiento muisca de oro a las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí vive el pueblo Kogi, quienes guardaron y cuidaron lo que recibieron de sus hermanos los muiscas. El canto que escucharemos fue entregado por Mama Luca, del pueblo Kogi, a los líderes de la comunidad muisca a comienzos del siglo XXI, reinterpretado por el músico Alejandro Durán Velasco en instrumentos muiscas. El sonido del ninzuque o caracola marina se oye en nuestro territorio desde hace muchísimo tiempo. Dicen los abuelos que con su forma de espiral sirve para llevar mensajes. Los cascabeles, las chagualas o narigueras y tantos otros objetos de oro acompañaban con su tintineo los rituales.
Las maracas están hechas de palos, semillas y calabazos y ocupan un lugar importante tanto en lo musical como en lo ritual en las prácticas religiosas y espirituales de varias culturas indígenas de América. Los chiflos o capaderas son instrumentos de viento y están compuestos de varias cañas amarradas. Las cañas provienen de las plantas y sus variados tamaños producen diferentes sonidos. Los muiscas se inspiran en el canto de los pájaros para afinarlos. Las ocarinas son también instrumentos de viento, están hechas de barro o cerámica y tienen formas diversas. Aquí vemos unas con forma de pájaro con alas desplegadas. Así tenemos el nimsuque, los cascabeles y chagualas, los chiflos, las maracas y las ocarinas. Y por supuesto la voz humana en armonía con la vida, lo sagrado, los animales y la madre tierra. Este es el canto del zorro, Ofo. Ubiquemos el contexto del sentido de realización de esta peregrinación. Veamos la relación entre el Templo del Sol de los Muiscas y el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Radica en el reconocimiento al hermano Sol y la adoración al Sol por parte de los muiscas como conexión espiritual y simbólica que ambas tradiciones se establecen con el Sol como fuente de vida y creación. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco eleva a la Madre Tierra y al Sol, llamándolos hermanos, reconociéndolos como manifestación de Dios y su papel fundamental en la vida y la naturaleza. Por su parte, las y los muiscas adoraban al Sol como el Padre Creador, el que fecunda la tierra y nutre la vida. Su templo del Sol era el centro de adoración y espiritualidad, y el Sol era representado como el núcleo de su cosmovisión. Además de esta hermosa armonía de relación entre el cántico y el templo del Sol, hoy traemos a la memoria un hecho cruento acaecido en el 4 de septiembre de 1537 en Suamops, Morada del Sol. Una experiencia histórica que marcó no solo la historia del pueblo muisca, sino toda nuestra herencia en dignidad e identidad. A principios del mes de septiembre de 1537, en pleno desarrollo de la invasión conquistadora sobre estas tierras, llega Gonzalo Jiménez de Quesada y sus soldados al Valle de Iraca, en búsqueda de los tesoros de otros de los templos, el más famoso incluso de las naciones muiscas. Previamente, habían sometido a sangre y fuego al pueblo y autoridades muiscas desde Unza, hoy en la sabana de Bogotá, hasta las tierras del cacique Sogamuxi, donde se halla el Templo del Sol. El cronista Pedro de Aguado
quien vivió entre 1528 y 1608, cuenta que a través de medios violentos ejecutado contra los pueblos habitantes de estas tierras, Jiménez de Quesada logra enterarse de lo siguiente: que a ciertas jornadas de allí estaba un cacique llamado Sogamoso, hombre de gran veneración y religioso, por ser tenido por hijo del sol, al cual, por ser persona de tanta estimación entre ellos, y poseyera grandes riquezas, las cuales no solo tenía en su casa, pero en sus templos y oratorios, donde los presentes y sus mayores acostumbraban a hacer grandes sacrificios. Y que si ellos usaban de presteza y llegaban a donde el cacique Sogamoso y lo hallaban descuidado, sin que tuviese lugar de huir ni alzar sus riquezas, que hallarían en harta abundancia de lo que buscaban. Hasta aquí lo que dijo el cronista. El templo era un monumento gigantesco, extraño para la ignorancia invasora, asiento de meditación y búsqueda de lo divino, sitio especialísimo que tenía como objeto encontrar las explicaciones a la infinitud de interrogantes que desde el inicio de los tiempos se ha planteado la humanidad. El historiador Gabriel Camargo Pérez, en su libro Del barrio al acero, escribió como en una escena lo que aconteció. A este llegan dos soldados que en medio de la oscuridad de la noche invaden el recinto sagrado de los muiscas. Una vez recorrido parte del lugar, se dispusieron a recoger lo que más podían de los objetos y como la codicia era más grande que sus manos, dejaron sobre el piso las teas para así saciar más su avidez. Su entendimiento no les alcanzó a notar y diferenciar que ese piso suave por donde caminaban era de fibra vegetal seca, espartillo, por lo que el fuego prendió fácilmente, provocando de inmediato enormes llamaradas que se extendieron por todos lados. Esa noche oscura, iluminada por las llamas, fueron los reflejos dorados y ardientes que despertaron a los habitantes de toda la comarca y aún de tierras lejanas. El templo consagrado a Soa lo consumía el fuego. Era la edificación más espectacular, grandiosa y sagrada del pueblo. Estaba dedicado al dios Sol, dador de vida, orientador de las épocas de siembra y de cosecha. Luego de escuchar esta breve síntesis de la historia de la teogonía muisca, conversemos un momento acerca de las cercanías que encontramos entre el Templo del Sol y el Cántico de las Criaturas. De esta manera, vamos a ir preparándonos a la conversación propiamente de la peregrinación. Empecemos entonces a abrir nuestro diálogo de qué vamos encontrando de común y comunión entre el Cántico de las Criaturas y esta tradición muisca en el Templo del Sol. Tenemos la palabra, conversemos unos minutos. Vicky tiene levantada la mano. ¿La levantaste o fue que no la habías bajado? Gracias. No, Elena, perdón, es que no la había bajado. no te preocupes, hermana Vicky, todo bien. Elena, sigue, por favor. Pues como para iniciar un poquito, se me ocurre pensar que una de las similitudes más claras, quizás, o más resaltadas, es el sol, ¿no? El templo del sol y el cántico, cuyo personaje yo diría que principal es el sol. Entonces esa podría ser una de las primeras similitudes que encontraríamos entre los dos, puntos comunes.
Muy bien. Además de la madre tierra. Hola, no Y- encuentro la manito. Luz Piedad, sigue, por favor. Sí, que es muy bonito encontrar que esta espiritualidad muisca, para ellos la espiritualidad es parte integral de su vida y sienten que todo en el universo está interconectado. Y pues el cántico de las criaturas y la experiencia de San Francisco y todo lo que es nuestra espiritualidad, pues es una invitación constante, no solo a la reflexión, sino a la práctica de la interconexión con toda esta madre naturaleza, con todo lo que hace parte de nuestra vida. Y pues el cántico nos canta, nos pone en alabanza, nos muestra de manera poética cómo Francisco logró esa interconexión. Encontrar sentido, porque es que en últimas las espiritualidades lo que hacen, sea a través del cántico de las criaturas, o sea a través del templo del sol en este caso, sin lugar a duda que lo que hacen es revelar el sentido de vida y el arraigo y pertenencia a una cultura, a un territorio, a una historia, a un estilo de vida. Y creo que en eso hay bastante comunión, sin lugar a duda, entre el cántico y el templo del sol. Son las palabras que están diciendo justamente los cronistas lo que están recogiendo justamente es eso, que esa espiritualidad para el templo del sol es una espiritualidad que entreteje el sentido de la vida por lo cual todos van acogiendo y se encuentran identificados y hacen comunión de perfil. ¿Quién más quisiera decir algo? Hermana Ana, qué alegría que estés con nosotros. Sí, Buenas tardes, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Bueno, voy mejorando, gracias a Dios. Estoy ya en terapias y bueno, avanzando poco a poco, pero gracias bien y agradeciendo también sus oraciones, su compañía. Qué bien. Sí, yo no alcancé a escuchar todo el relato, pero en lo que me encontraba veía que, bueno, esa expresión, ¿no? En torno al sol y al templo gira la vida de la comunidad, ¿no? Es una dinámica social, espiritual, sí, ecológica, porque es que traen al templo lo que han vivido, lo que proyectan, la cosecha, pero también los frutos. Entonces es un ciclo que va girando en torno al Altísimo Señor para esta comunidad, para este pueblo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran relación espiritual y bueno, exigente también hoy para nosotros. Sí. Sin lugar a duda. Y eso tiene que ver entonces también incluso con la pregunta sobre nuestra propia identidad de pueblo, especialmente en la cultura cundiboyacense, pero como decía también el video, fíjense cómo hubo un traslado de herencia que fueron hasta el Amazonas, Arauca y a la Guajira. Y eso va tejiendo sin lugar a duda muchos elementos de comunión en la cultura. Carolina, hermana Paz, si bien sigue, por favor. Gracias, César. A mí me llamó mucho la atención esta frase de que el templo, bueno, era un monumento gigantesco, pero era el asiento de la meditación y la búsqueda de lo divino, que tenía como objeto encontrar las explicaciones a la infinitud de interrogantes que desde el inicio de los tiempos se ha planteado la humanidad. Y a mí me parece que eso conecta hondamente con nuestra espiritualidad y con Francisco, porque es que si no hay esa hondura, pues tú tampoco puedes llamar a todo lo demás hermano y hermana. Eso surge desde ese lugar hondo de caminar con esas preguntas, de la contemplación,
y hablaban me parecía tan hermoso como hablaban también pues, del cacique Sugamuxi como una persona a quien respetaban profundamente también por su manera de ser y de estar. Entonces me llama mucho la atención pues esas conexiones con nuestro texto, y me pareció bellísimo con nuestro texto del Cántico de las Criaturas de Francisco, ese video de la música, porque yo creo que el cántico también pues, es poesía Música. y es música, o sea, es una manera de relacionarse con todo desde lo que es profundamente, no es una palabra escrita sino que es una realidad viviente, y esa música pues hablaba, y la canción del zorro, o sea, muy, muy bello porque son todas las criaturas ahí también y conectados a través pues de la música, y ellos debieron sentir esa amenaza que para reiterar lo que estabas diciendo tú, César, de que esto no se pierda todo, ¿no? Vamos a compartir con los otros lo que nuestros hermanos, ¿no? En el norte, en el oriente y en el sur. Quién sabe qué habrá pasado en el Pacífico de pronto también, pero que nuestros hermanos tengan el legado mientras, porque aquí parece que está amenazado. Y yo creo que esa es una invitación a nosotros hoy en día también. Y es ante esta amenaza de todo lo que hay, cómo protegemos el legado de nuestra espiritualidad, cómo protegemos el legado de la invitación y del mandato que tenemos de conservar la espiritualidad, el camino, la relación que nos traza Francisco y Clara. Bien, qué linda esa conexión, gracias. Elena. Pienso que la importancia, podemos resaltar, tener muy en cuenta la importancia de los espacios sagrados. Si el templo pues, del Sol era un lugar de culto y meditación, donde se realizaban ceremonias y rituales para honrar al Sol, el cántico también es un espacio espiritual de meditación y de contemplación. Entonces son los dos espacios sagrados, incluso todo lo que nos rodea es un espacio sagrado, ¿no? Que podemos utilizar como templo y como cántico. Muy bien. Nubia Estela nos escribió y dice: creo que en todas las culturas primero nació la conexión con la naturaleza y después buscan la espiritualidad. Muy bien. Y esta aproximación, Camilo, sigue por favor, Camilo, en la bondad. Qué alegría verte. Hola, muy buenas noches. Qué grato verles. Y cuando escuchaba la reflexión que propusieron y esta música que nos conecta con nuestros ancestros, venía a mi mente. Casualmente ayer hacíamos en una reunión en la que estaba una reflexión sobre el encuentro entre Francisco y el sultán. Y para mí fue inevitable ahora establecer esa conexión. Pues había un contexto cuando estaba Francisco y el sultán del tema de las cruzadas, y aquí era un contexto de conquista. Es decir, ambos son contextos de violencia, ambos son contextos de guerra, ¿cierto? De imposición del uno sobre el otro. Y en este encuentro de Francisco con el sultán, bueno, él optó por otra cosa. Sí, tanto que en su regla él dice: cuando se encuentren con ellos, lo primero es que no entren en peleas, en que se sometan, diciendo que son cristianos, pero que se sometan y entren en convivencia. Creo que esa mirada, y luego sí entren a evangelizar, si es posible. Sí, no era al revés. Entonces, pensaba que esa es una actitud muy bella, muy retadora, que es importante para nosotros cultivar cuando nos encontramos con
los otros modos de creencia, con los otros modos de ser, de existir, de situarse. Y es un reto para nosotros que estamos cultivando este camino franciscano en este siglo XXI, ¿sí? Porque de lo contrario, por más siglo XXI, seguiremos replicando esas otras acciones que arrasan con lo diferente, que lo callan, que lo niegan y que se ciegan a ver esas conexiones que puede haber entre nuestra forma de ver el mundo y de existir y de coexistir y de aprender de esas otras formas que existen. Entonces creo que hay un punto muy bello y sin negar la historia, sin negar nuestro pasado, sino reconociendo las oportunidades que ahora tenemos, pues podremos también tener una nueva forma de ver esta conexión y valorarla profundamente, valorar esa sabiduría y ese profundo contacto con la naturaleza que tal vez hemos perdido por estos temas de Occidente y de las grandes ciudades en las que hemos nacido. Qué bueno eso que acabas de decir. No has dicho, lo que han venido diciendo, lo que venimos construyendo es justamente no solo una base de diálogo y de encuentro, sino de volver sobre las identidades y las claves de la experiencia. Y eso como que nos va preparando sin lugar a duda para decir por qué entonces esta peregrinación tiene un profundo sentido, porque además está el hecho de que no solo hay una violencia, sino en el nombre de quién se ejerce esa violencia y cómo se requiere un momento, un espacio en donde nos encontremos de otra manera y poder armonizarnos para continuar la andadura en la vida. Bueno, Vicky, levantaste la mano, hermana. Sigue, por favor. Sí, señor. Sí, hermano. Gracias. Bueno, yo he estado haciendo un análisis de los estudios lingüísticos comparativos, ¿no? Como fui durante muchos años profesora de español, y me ha estado acordando de esos estudios comparativos de las lenguas nativas con el idioma español. Y ese mismo proceso científico que se desarrolla allí es el que se hace con el estudio comparativo de las religiones y de las culturas. Entonces, en el proceso del sol, de todo este elemento que es el sol como sagrado, también en el catolicismo hubo una gran discusión cuando empezaron a descubrirse manchas en el sol, que el sol estaba manchado, tenía las manchas porque el sol tiene manchas en algunos momentos. Entonces hubo una gran discusión y algunos científicos de la época, entre esos algunos sacerdotes, porque eran los que lograban investigar, tenían para hacer estas investigaciones, tuvieron que quedarse callados con tal de no ser expulsados por el descubrimiento, porque el sol tenía que ser perfecto porque representaba a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces nos perdemos de esa riqueza de escuchar el canto de la naturaleza, y lo que Francisco hizo fue abrir su corazón y escuchar ese canto universal, aceptarlo y asumirlo en un discernimiento espiritual franciscano, como él era como ser, como Francisco, y Dios lo asume y hace un canto que es universal, ¿sí? Y ahí se entran todos los elementos, por ejemplo,
cada vez que se dice el Templo del Sol en Perú, el Templo del Sol en Colombia, el Templo del Sol en los países ancestrales, en las culturas ancestrales, el sol siempre ha sido una representación de la perfección de Dios. Entonces, sentirnos como en la capacidad de dejar que esa línea que nos une con lo ancestral también, de todas estas manifestaciones culturales, religiosas, somos el producto de todo esto. Y así como Francisco logró sintetizar toda esta experiencia espiritual, mística, nosotros también tenemos que estar en esa disposición. Algunas personas les da temor, todavía sienten que ese proceso de las religiones, de nuestros ancestros y antepasados, sean indígenas, sean de otras culturas, apartan de pronto de la religión católica, y eso es retroceder pues de una manera negativa y hacernos como visitar al sultán del encuentro de Francisco y tratar de imponer, o sea, tenemos que ser coherentes con ese encuentro, con el que es diferente a nosotros, con el que tiene otra manera de ver a Dios, con el que tiene otra manera de orarle a Dios, de manifestarle el agradecimiento a Dios por la creación, por todo lo que nos rodea. Temas muy interesantes, Vicky. Gracias por tocar esos elementos de otros niveles de interconexión. ¿Alguien más quiere tejer en esta parte de conversación de lo común entre el Templo del Sol, el contexto cultural muisca y nuestro cántico de las criaturas? Bueno, creo que aquí podemos dejar esta primera parte y avancemos entonces para adentrarnos en el tema de la peregrinación. Elena. Bien, pues después de encontrar claves de comunión entre el cántico y el Templo del Sol, acerquémonos entonces a la invitación propiamente a la peregrinación. El próximo 4 de septiembre, con ocasión de los 448 años del incendio del Templo del Sol por parte de los conquistadores al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada y de la conmemoración de los 800 años del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, nos proponemos reconocer y ofrecer perdón por el daño histórico causado al pueblo muisca por la quema del Templo del Sol. Promover un proceso de descolonización simbólica que conecte con los pueblos originarios, especialmente los muiscas y misak. Realizar un acto espiritual en torno al hermano Sol, conmemorando los 800 años del cántico a las criaturas y la espiritualidad indígena. Reconstruir la memoria histórica y espiritual en torno al Templo del Sol. Fomentar la paz y el cuidado de los bienes comunes desde una perspectiva espiritual y política, en el marco del tiempo de la creación 2025. Paz con la creación. Podríamos conversar acerca del sentido de la peregrinación y luego de los aspectos como organizativos de ese momento. Sí, señora, vale. Entonces, hablemos de ese sentido. Quisiera pedirle el favor a Carolina y a Vilio, que han estado, bueno, valga decir que las hermanas franciscanas de Nuestra Señora de Lourdes son quienes han asumido el liderazgo y la iniciativa de realizar la peregrinación. Entonces, como me gustaría que Carolina y Abilio nos contextualicen en eso, como dice Elena,
el sentido que acaban de decirnos cuáles serían como los objetivos, pero pongámonos en contexto de esta peregrinación para hablar de ella. Carolina y Abilio, por favor. Bueno, yo creo que los elementos que compartíamos hace un momento, pues no pueden estar más en sintonía con las razones por las cuales decidimos hacer esta peregrinación. Y pues las razones son la conmemoración del Cántico de las Criaturas, y nosotros pues veíamos una conexión profunda con el Templo del Sol, pues hemos tenido conexión con ese espacio, y veíamos que era un sitio, y no solo por el sitio, pero un sitio, un espacio, un lugar sagrado para poder conmemorar los 800 años del Cántico, y veíamos como lo hicimos juntos hace un momento, pues esas conexiones con todo lo creado, con la reverencia por la naturaleza que profesan pues los grupos muiscas y los misak, y también veíamos que hemos hecho muchísimo daño, ¿no? Y que era un momento en el que nosotros, así como lo decía Camilo ahorita, a partir de nuestras maneras de, quizás, no sé, de la evangelización o de la colonización o de muchas maneras, pues creo que se han cometido muchas atrocidades y muchos errores y muchas afrentas. Entonces queríamos aprovechar también ese espacio para que fuera un espacio reparador, de sanación, de construcción conjunta. Y ha sido muy bonito, pues porque esto lo hemos venido haciendo junto con ellos, porque no podemos repetir el error de venir a decir nosotros qué es lo que tenemos que hacer con los misaco, con los muiscas. Y ha sido muy, muy bello, porque con ellos, pues dicen, pues el cántico es de ustedes, pero compartiendo desde nuestro lugar, pues han visto ellos también las coincidencias y han pues dicho que es algo muy respetuoso, que es algo muy bonito y que a ellos les gustaría pues participar y hacerlo juntos. Entonces es nuestra manera de celebrar y de conmemorar pues el cántico de las criaturas, y también de construir, porque ha habido una historia y también una historia de pedido de perdón de nosotros como iglesia, de el Papa, han salido todos estos documentos últimos desde el Vaticano que han producido acerca de la doctrina del descubrimiento, y pensamos que es muy importante, pues nosotros como franciscanos, como lo decía Camilo, o sea, pues tejer de otra manera, ¿sí? Construir de otra manera, pedir perdón y como con humildad decir, pues sí, nosotros queremos de aquí en adelante pues construir, también seguir construyendo de otras maneras. Entonces es un acto que es celebrativo, que es conmemorativo, también conmemorativo, nos pareció súper bonito pues todo el trabajo que hay detrás de la reconstrucción de este templo, ¿no? De todo un proyecto de investigación para poder reconstruir ese templo que es absolutamente hermoso en ese lugar que también pues hay es un cementerio muisca, y honrar como esa tradición. Entonces nos parecía una manera muy bella de conmemorar y pues vía cántico y nuestra manera de contribuir también y peregrinar, porque también nosotros pues estamos siguiendo esta invitación del peregrinaje, que es un proceso también aquí en este contexto, pues lo hablaríamos de conversión, ¿no? Creo que tenemos, no solo fueron los que hicieron ciertas cosas allá, sino pues nuestras mentalidades también patriarcales, colonialistas, impositivas, y creo que el espíritu que hemos compartido hace un momento es, bueno, ¿cómo aprendemos del otro? ¿Qué tiene que enseñarnos? ¿Cómo podemos celebrar juntos? Para nosotros, o sea, la fuente de vida, también la tierra, como pues el sol, o sea, sin ninguna de esas cosas podemos vivir. Entonces creo que hay muchos puntos que nos permiten celebrar, conmemorar, pedir perdón, pero también en un espíritu pues muy bonito de construcción. Hemos estado con los muiscas, con los misaki allá en terreno, nos pudimos reunir con la hija del antropólogo, que es la directora del museo, para poder tener nuestra peregrinación, y de hecho también nos proponían iniciar la peregrinación
en un punto de Sogamoso donde también se hacía ese camino muisca, lo hacían los muiscas para llegar al templo. Entonces, bueno, por ahí creo que no sé, dejemos por ahí para dar espacio para que haya otros comentarios y luego seguimos con otras cositas. Gracias, Carolina. Nos has puesto en un contexto Sí. muy interesante del por qué vamos a peregrinar y con cuál es el sentido que tiene. O los sentidos, porque son varios tejidos que queremos encontrar ahí. Abilio, ¿quieres decir algo tú? Sí, agregar a lo que ha dicho Carolina, que la construcción de este proceso hacia la peregrinación es un peregrinar en sí mismo. Y creo que lo más desafiante, a mi modo de ver, es el poder entender los ritmos de las comunidades indígenas si queremos caminar con ellos, con ellas. Ujú. Porque son dos lógicas distintas, así hablemos castellano, español, ellos y nosotros. Y voy a poner un ejemplo. Los Misak están muy involucrados, ¿no? En todo el proceso también, porque son muy cercanos a los muiscas. Y propusieron, y en eso hemos estado hablando hoy, escribiéndonos todos los días, viendo cosas, en fin, decían que ellos quieren hacer un refrescamiento unos días antes. O sea, para ellos el tema no es el día, para ellos la preparación es importante. Claro. Y ellos no se fijan ni en el tiempo ni en el espacio, ni en que si podemos, si no tenemos recursos o lo que sea. Dicen unos 3 o 4 días antes. Entonces, claro, nosotros como estamos organizando, ¿qué significa uno irse 3 o 4 días antes? La logística, los tiempos, dónde nos quedamos, toda esa historia. Entonces yo le proponía así ahora, ¿será posible que vayamos un día antes, por lo menos algunos? Y no me ha contestado, como que dijo esto, como que piensan, ¿no? O sea, no sé, o sea, como me parece bellísimo, ¿no? Pero es un desafío enorme. Nuestra lógica es vamos a hacer el acto, lo preparamos lo más bonito, todo lo que podamos, construyamos, pero ellos creen que es muy importante el refrescamiento, ¿no? Entonces, y lo otro, ellos trabajan con un grupo de jóvenes también, y el grupo de jóvenes ha inventado como esas proyecciones como si fuera un gran videobeam para proyectar en edificios. Entonces decían que si podían proyectar en el Templo del Sol varias imágenes como de la historia de todo este proceso que quieren reconstruir, porque ellos hacen un trabajo de reconstrucción de memoria también. Entonces, en este peregrinar, como hablábamos, hay todo un desafío de adaptarnos, de buscar maneras para que sea un caminar con ellos, porque creo que sería muy fácil llegar allá, llega mucha gente a actos espirituales el día y se van. Pero cuando intentamos desafiarnos en ese construir de manera conjunta con los pueblos, cuando se trata de la línea de lo que planteaba Carolina, de ese ir sanando en el camino, nos parece que es muy interesante ese desafío. Eso ahí. Bueno, y ya están los temas como logísticos que nos toca ver, que nos toca compartir, pues para seguir avanzando. Yo paro ahí por ahora. Bien, bien, pero fíjense que eso nos va poniendo en los contextos de ponernos en el lugar del otro, para desde ahí hacer realmente una construcción que tiene sentido y que tiene novedad. Gracias, Abilio, gracias, Carolina. Si les parece, entonces, después de ponernos en esos contextos del sentido y de
los intereses y los objetivos que tenemos en relación con la peregrinación y los vínculos que encontramos con el Cántico de las Criaturas. Si les parece, demos un paso entonces y hablemos de cómo se está organizando, qué tenemos ya y cómo podemos irnos inscribiendo para participar de la peregrinación. Bueno, entonces, lo que les comentábamos, hemos estado pues en terreno hablando con las comunidades allá, con la gente del museo, y se han enviado las solicitudes de permiso pertinente y la convocatoria, digamos, a las entidades públicas y privadas que rigen el lugar para poder hacer la peregrinación allá al templo. Algunos han respondido, otros estamos en proceso de respuesta, pero inicialmente pues ya contamos con el aval de la gente y de la directora del museo pues para poderlo hacer, y fue muy, muy bien recibida la propuesta y la invitación. El concepto de la peregrinación es autogestionado. La idea es que la gente pueda llegar allá el 4, si quieren llegar antes, pues maravilloso, porque el 4 es un jueves. Entonces la gente se puede ir y quedarse también unos días más allá si quiere, pero también puede ir y volver en el mismo día si se quiere. Pues hay muy buen transporte para llegar allá a Sogamoso. Demora uno más o menos 3 horas y media, 4 horas, más o menos vale alrededor de 40.000 pesos el pasaje. Bueno, por ahí estuvimos mirando, salen desde las 4 de la mañana, si alguien quiere ir y regresarse, pues ese mismo día se puede salir temprano. Nosotros pensábamos comenzar hacia las 10:30 de la mañana, nos sugería la gente allá que nos reuniéramos en lo que ellos llaman el Parque de la Villa, que queda en el centro de la ciudad, y es un sitio que todo el mundo conoce, y desde ahí hacer la peregrinación hasta el templo. Y nos pareció muy bonito por muchas razones. Primero, porque el sentido de peregrinar, pues es ponerlo también en los pies a caminar. Dicen que es más o menos de una media hora la caminata, la peregrinación. Pero también esa peregrinación nos ayuda a ubicarnos, ¿sí? Cuando uno llega de Bogotá todo acelerado, que en el carro, que la carrera, que sí, que el trancón, que... ¿sí? Nos ayuda a ponernos en sintonía, a prepararnos, a ponernos en sintonía con el lugar y a conectarnos y a peregrinar todo lo que hay que dejar atrás. Que como decía Bilion, es que no es solo un evento, porque creo que todo esto estos encuentros, estas tertulias, toda la reflexión, incluso que decía Alfonso, que llevamos en el cántico de todas partes del mundo, aquí como familia franciscana local y mundial, pues es un momento para despojarnos y prepararnos, que no sean los eventos de afuera, sino también esto desde adentro, cómo nos está cambiando, cómo nos vamos cultivando, cómo nos vamos transformando y dejando transformar. Y pues esa media horita es como para que el espíritu tenga como ocasión de aterrizar en nosotros. La entrada al templo vale 20.000 pesos por persona. Entonces, pues tendría cada quien que pagar su entrada, y lo hablábamos allá con el padre Prías, que estuvo presente en la reunión. Él es de ahí, es profesor de la UPTC. Decía que pues también es una manera de apoyar el museo, porque pues eso tiene muchos costos, pues sí hay gente que va, pero es nuestra contribución también a que esto que estamos valorando, este trabajo, pues es nuestro aporte. Estamos gestionando poder dar un refrigerio o algo de comer, pero estamos en esas búsquedas en este momento de si se puede y qué se puede, pero pues es la idea
de pronto. Y hemos trabajado con la comunidad allá y pues venimos trabajando sobre el programa y el día. Entonces, con las comunidades, como dice Abilio, de los Misak y los Muiscas, pues para ellos que es importante, los abuelos que puedan participar, las comunicaciones con el resguardo, los Misak, como decía Abilio, pues tienen estas propuestas y han estado súper vinculados y apropiados del tema. Queremos poderlo celebrar con arte, con música, y estamos en esas, también hacer el ritual de parte de ellos, quizás unas danzas. Bueno, estamos en ese, y la idea sería terminar hacia de las 4 de la tarde, más o menos 4:30, para que la gente que no quiere, que quiera regresarse, pues se pueda regresar el mismo día, y los que se quieran quedar, pues, o sea, en Sogamoso también hay hoteles de todos los estilos, si la gente se quiere quedar, o bueno, Boyacá es un sector tan lleno de posibilidades de turismo y de quedada que, pues, que hay de muchas posibilidades. Nos habían preguntado por mascotas, no se permiten en la entrada de mascotas al templo, y a los niños y niñas, pues también alguien nos había preguntado, pues que vayan con el cuidado de los padres, dicen que hay un río cerca, entonces pues si van niños y niñas deben estar pues con el cuidado de un adulto responsable, como dicen las propagandas. Entonces, pues eso es básicamente, no sé si hay otras preguntas o aportes para poderlo construir, César. Creo que hay una mano levantada. Por favor. Sí, Gloria, sigue, por favor. Gloria, nos levantaste la mano. Bueno, entonces, como para ir concretando, una decisión es cuánto tiempo vamos a estar, quienes decidamos ir, y vamos a estar 1 día, 2 días, 3 días. 2, los costos de transporte que todos los costos corren por cuenta de cada uno de los asistentes y participantes. Hay un costo básicamente desde Bogotá, para quienes salimos desde Bogotá, y seguramente para quienes van desde otros lugares del país pudieran tener en cuenta lo que es la llegada a Sogamoso. Y el ingreso mismo, además de la caminata de peregrinación, tener en cuenta entonces el coste de entrada al templo, que son 20.000 pesos. Gloria, ya creo que estás ahí para hacer tu pregunta, por favor. Me perdonas, perdonen, pero es que estoy con problemas en el equipo también y no me daba permiso, le intentaba, pero no abría. Bueno, 2 preguntas. Bueno, una que me parece, pues son como muy bobitas. Yo no voy a ir, no puedo ir, tengo aquí infinidad de dificultades que mejor ni las miento. Pero 2 cositas que veo. Una es si ya tienen claro alguien que filme eso bien filmado. Eso va a ser demasiado honroso, demasiado trascendental, y debe quedar bien plasmado porque va a ser un modelo para futuro, tal vez otros encuentros. Otra es insistir mucho, creo, porque como a veces uno viaja y ve el respeto dentro del templo, porque muchas personas llegan con los celulares y hablando. No debe haber una actitud de inmensa recogimiento y de piedad. Y bueno, tenía otra, perdón se me perdió, y quería decirles qué ánimo, que qué rico, que tienen vida, que tienen salud. Estoy bastante enferma de la columna, nunca me enfermé, pero con el trasteo hice mucha fuerza, armé y desarmé muchas cosas y me enfermé de la columna y estoy en tratamiento. Y bueno, y que los quiero mucho a pesar de que no he podido volver a entrar. Gracias.
Y siempre es una alegría verte aquí, Gloria. Y oraremos también por ti en ese camino de recuperación y tránsito. Muy bien. Gloria, y te tenemos una muy buena noticia. Imagínate que uno de los ofrecimientos que han hecho los MISAC es que ellos pueden ofrecer transmisión en vivo, profesional. ¡Ay, qué Entonces, divino! pues la idea obviamente es ir, porque pues no, la idea es, pero también para los que definitivamente no pueden, y yo creo que de verdad para Dios no hay nada imposible. O sea, si uno dice vamos a la peregrinación, vamos, sí. Pero para los que realmente, como dices tú, que tienen problemas de salud y etcétera, la propuesta es hacer la transmisión desde allá. Divino, ¿no? Y es como un documento histórico. A mí me ha emocionado tantísimo los comentarios de Vicky, de todas, Carmenza o Clemen, no sé, hermoso. Eso va a ser de verdad un gran paso hacia el respeto por nuestros hermanos mayores que son los indígenas, de los cuales amo, pero soy como muy poco entrona con ellos. Así que poco a poco. Muchas gracias. Los quiero mucho. Qué linda. Gracias, Gloria. Muy bueno tu aporte, sin duda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Yo creo que las preguntas son muy importantes porque esto está en proceso de construcción y no las tenemos todas resueltas. Entonces, si hay preguntas, es buenísimo porque de pronto lo que no se ha pensado o... Acerca de la inscripción sería bueno luego decir algo. Entre tanto, Vicky, has levantado la mano. Sigue, por favor. Sí, escuchando esta propuesta de la peregrinación, pues se me armó en la cabeza un mapa de los sitios de peregrinación que podríamos tener, por ejemplo, nada más en el Atlántico, en el departamento del Atlántico, está Piedra Pintada, que es de los Mocanás. Es un espacio sagrado al que se accede. Se accedía cuando el joven tenía la edad para hacerse adulto, entonces se hacía un proceso de subir una montaña para llegar a ese lugar. Es un lugar de un poquito difícil acceso, pero hay que motivar a los jóvenes a que conozcan esos sitios y que se haga con respeto, porque lo que decía la hermana Gloria ahorita, yo muchas veces he ido y en el camino encuentro como que la gente utiliza esos espacios para hacer cosas como nada agradables, de brujería y cuestiones extrañas, ¿sí? Entonces, el respeto en este proceso es sumamente importante y motivar que en otras regiones de Colombia se haga esta experiencia, que creo que es la primera que se va a hacer de este tipo, ¿sí? De esta magnitud. Entonces, felicitarlos por esa iniciativa. Muy bien, gracias, Vicky. Vuelvo y pregunto por la inscripción para poder participar. Mañana sale ya el link. Habíamos hecho un link de preinscripción para hacer un sondeo un poco, pero ya mañana sale el flyer de inscripción con estos datos que hemos dado para comenzar a mover las cosas. Entonces, pues llegará, me imagino que te lo enviamos a ti, César, para que lo circulen y a todos los que les llegue para que lo podamos mover y circular. La meta, o sea, no queremos más de 100 personas, es la meta es no más de 100. Entonces, pues, si lo circulamos para que la mayor cantidad de gente que quiera participar, pues lo haga, magnífico. Perfecto, sí, claro que nosotros lo circulamos a través de
de nuestros medios en Familia Franciscana. Ujú. ¿Alguien más tiene preguntas, inquietudes, sugerencias? Y bonito, por ejemplo, con las comunidades, no sé, Anita, por allá cómo estén, o si hay comunidades en la zona también que puedan participar, o los jóvenes que también han nombrado, pues es bonito, ¿no? Esa es una cosa muy especial, que no es, digamos, lo de siempre. Y se puede ir ambientando como parte de cántico, como parte pues de la peregrinación en este jubileo de este año, pues el caminar, el peregrinar, bueno, creo que sería un momento muy bonito que se puede motivar. Nosotras no tenemos comunidades en esta zona, pero creo que podría ser una tarea también, ¿no? Averiguar qué comunidades están por la vía que puedan de pronto vincularse con los grupos, en fin. De nuestra parte, no. De pronto, desde lo más cercano sería Puente Nacional. Ujú. Santiago está en Tunja, yo le escribí y me dijo que que él quería participar, el franciscano. Entonces yo creo que pues hay que, bueno, desde cualquier parte, pero también los que están allá, pues como mínimamente los que están por ahí cercanos, ¿no? Sí. Sí, hemos estado tratando de comunicar, pero no hemos logrado la respuesta con los hermanos, los franciscanos misioneros. Ahora se me acaba de olvidar el nombre. Son unos hermanos que están justo en Sogamoso, se están recién acomodando allí. Y en una vereda cercana del municipio, y sí nos parece que sería muy importante que ellos participaran como manera incluso de integrarse dentro de ese lugar al que están apenas llegando. Ujú. Muy bien. ¿Y hay un plazo para la inscripción? No sé qué plazo quedó ahí. Habíamos puesto hacia el 20 de julio la preinscripción, pero ahorita no sé cuál plazo quedó en el link. Yo me imagino que, no sé, tendría que revisar, pero yo creo que por lo menos un mes Claro. Sí, sí. para poder ya tener un número con el que uno pueda moverse un poco. Sería bueno hacer como un flyer también con los datos que te están diciendo, por ejemplo, ahora. Me parece muy importante saber que si se va a ir, las personas pueden disponer de 1 o 2 días, los posibles costes, si se puede incluir algunos hoteles de sugerencia, los costes del transporte, coste de ingreso, con toda esta información para que cada uno pueda ir haciendo el diseño de su propia experiencia. Si hay fraternidades que vayan a ir, qué bueno, también sería bueno insistir. De hecho, nosotros desde aquí estamos intentando que vayamos como pequeña fraternidad o algunos hermanos de una fraternidad que vayamos haciendo el camino, de manera que ir concretando eso como pudiera ser. ¿Alguien más? ¿O vamos a ir? Ya. El flyer también tengo entendido que sale mañana. Los MISAC habían puesto su gente de comunicación y tanto el link como el flyer mañana deben estar ya listos. Luzpi. Bueno, todo este panorama para esta invitación y para esta gran celebración me parece demasiado bueno, demasiado importante. Para los que ni conocemos ni sabemos, o sea, llegaríamos a Bogotá y de ahí, por ejemplo, César, desde la
desde la misma familia franciscana se podría contactar, que pudiéramos viajar juntos o abrir como una manera, si somos muchos, de conseguir el mismo transporte. O bueno, ya como le estás diciendo también al equipo organizador, pues nos puedan enviar una información bien completa para poder organizar, si pudiéramos ir, si pudiéramos, ¿cierto? Entonces, como todas las posibilidades, toda la viabilidad, ¿no? Abrir el abanico de Sí, posibilidades. sí, nosotros de hecho sí estamos pensando ayudar a hacer lo mismo que hicimos, porque, por ejemplo, que quienes pues, estuvieron en el capítulo Las Esteras hace 2 años, mm, todas las conexiones de lo que hicimos de transporte, de quién lo recibe, quién orienta, etcétera, eso estará sin duda alguna al servicio de esta peregrinación. Estaremos pendientes de organizarnos en ello. Tubán acaba de escribir: el perdón es una gran oportunidad de abrazar la ancestralidad desde la inculturación, paz y bien. Muy bien, esa razón por la cual hemos de participar. Gracias, Juan. Bueno, hermanas y hermanos, creo que entonces ha sido un momento bien rico de reflexión, de espiritualidad en primer momento y de prepararnos para lo que viene de cara a la peregrinación. Antes de concluir, como de costumbre, entonces, algunos avisos. Perdón, ¿alguien va a hablar? Gloria, ¿vas a hablar? Una preguntita. Yo no Sigue, sé sigue. si están enterados los de JPIC. Ellos están organizando muy bien y pues son muy jóvenes la mayoría, y con esto de justicia, paz, la naturaleza, todo esto, yo no sé, me parece como, yo por lo menos a uno de los que está aquí, que más o menos me parece importante que algunos tuvieran como algo que ver. Era eso, solo eso. Gracias. No, y es bueno, sin Perdón. duda alguna, sin duda alguna es muy importante que vayamos circulando la información y la invitación en el interior de nuestras fraternidades y nuestras órdenes o congregaciones. Eso es, sin lugar a duda, un elemento clave para ir avanzando en lo que estamos haciendo. Ya hemos nosotros enviado una primera comunicación a todo, pero son comunicaciones oficiales y eso a veces se queda más en comunicaciones oficiales sin duda. Pero bueno, sí hay que seguir, Gloria, qué bueno ir animando a ellos sin duda. Bueno, algunos avisos de lo que tenemos pendiente. Hay varios avisos. El primero, ya iniciamos, vieron la semana anterior, hablamos del inicio de los talleres vía Cántico, los talleres formativos a través de vía Cántico. En este proceso están circulando los 4 primeros talleres que podemos empezar. Hemos, como siempre, sugerido empezar con el taller número 1 en el texto de Fray Máximo Funzarelli, el ministro general de los hermanos menores, que nos dio, hicimos el ejercicio aquí en Bogotá, en el encuentro de familia franciscana que tuvimos el viernes pasado, y ya les decía un poco al inicio, fue una experiencia realmente muy interesante de comentar el texto y lo que de ahí se va desprendiendo como una reflexión que nos pone de cara desde nuestra espiritualidad al el acontecer y el caminar cotidiano en integralidad de la fe. Ese queremos seguir invitando y que no se nos olvide contar y escribir. Ya estaremos publicando también lo que concluimos aquí en Bogotá. Ese es el primer aviso. El segundo, este viernes 25 es el último viernes del mes. Y como último viernes del mes siempre tenemos un momento de celebración de la fe. Entonces,
No olviden de recibirán la invitación. Estaremos el viernes en ese momento, en ese espacio de celebración de la fe, y por lo mismo dentro de 8 días no habrá tertulia. Eso lo hacemos todos los meses. Tercer aviso. El 12 de agosto, ya es también la semana pasada lo anunciamos, estamos organizando el inicio del módulo 3 de la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana. Es curioso, lo llamamos módulo 3, porque así se nos quedó desde el principio, pero realmente ese es un espacio abierto de formación en la reflexión desde la espiritualidad francisclariana. Así que vayámonos disponiéndonos. El 12 de agosto estaremos, entonces, luego de la fiesta de Santa Clara, queremos iniciar ese momento formativo especial en el caminar nuestro de familia. Cuarto anuncio. Ya está dicho que se ha iniciado y ustedes han recibido informaciones sobre el bono de solidaridad económica que venimos animando desde Familia Franciscana. Con él estamos reuniendo recursos para el caminar justamente de la familia y queremos que nos solidaricemos, queremos agradecer a quienes ya se han hecho presentes, se han aportado, pero qué bueno que sigamos invitando, circulando este bono entre los hermanos y hermanas en las distintas fraternidades para que podamos realizar la ruleta en la cual se van a entregar esos 2 dípticos de Francisco y Clara que ustedes ven ahí en el flyer. El primer díptico nos habla de Francisco y Clara en el cántico de las criaturas. Cada uno tiene dibujado en sí mismo los elementos del cántico, como dice Fray Máximo Funzarelli, los masculinos y los femeninos. Los masculinos vemos ahí en Francisco los elementos masculinos, en Clara los elementos femeninos que hacen el cántico. Ya, como también sabemos, son cuadros pintados por Fray Juan Jairo Rendón y nos los ha entregado para que los podamos disponer. Y en la parte de abajo está una hermosa simbólica de Clara con el pan, Francisco con la paz, haciendo una simbiosis de integralidad. Vamos a poner en circulación unos aportes que nos dio justamente Fray Juan Jairo sobre la inspiración que él quiere compartir a través de estos dípticos. Ellos, y además de otros elementos que queremos entregar en el juego de la ruleta, este 25 de agosto, están entonces invitados para que no se nos olvide circular esta invitación. Quinta información. Bueno, esto sí es ponernos también en comunión con María de Jesús, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que María de Jesús no falla, pero esta noche no pudo estar con nosotros. Invoquémosla y guardémosla en oración, porque María de Jesús hoy tuvo un delicado examen de ojos y ya nos había dicho que ella no podía estar, entonces que nos pongamos en comunión con ella y estemos pendientes para que mañana ojalá ya despierte bien y animosa para continuar con la caminata. Y no olvidar que el 4 de septiembre es la peregrinación y entonces nos animamos para la peregrinación. Hasta aquí nuestros avisos. Quiero pedirle a alguna hermana o un hermano que si nos hace el favor de hacer una César, yo hago una preguntita antes de sí, que Margarita. termines. Sí, sigue, Margarita. Mira, según la aclaración que hiciste de la escuela,
quiere decir que para que una persona entre en este momento a la escuela no tiene que haber hecho módulo 1 y 2 y 3, sino que puede entrar, ¿cierto? Inicialmente no. Claridad de que el módulo no quería decir que era el módulo 3, sino Ya. que era una formación permanente. Sí. Es que no, sí hay, inicialmente no en el sentido, en este sentido, cuando un hermano o una hermana que quiera participar del módulo, eh, si en la fraternidad en la que pertenece no se ha tenido una formación base sobre este caminar de la espiritualidad, sí les pediríamos que hicieran módulo 1 y 2, o 2. Y luego, sí, quienes ya han tenido todo el recorrido, sí pueden solicitar integrar en el módulo 3. Ah, bueno, perfecto. Muy Pero bien, eso gracias no por me, esa pregunta que creo que es bien aclaratoria, no María. me había quedado clara. Bueno, quería pedir entonces el favor a algún hermano o hermana si nos anima y acompaña en una pequeña oración y bendición para despedir nuestra tertulia en esta noche. ¿Quién se anima y ofrece? Yo, Sí, Ana. Sí, Ana es Ana o Luz Piedad. Luzpi. Qué pena, es que no vi quién era. Acabo de darme cuenta. Luzpi, gracias. Viene en este centrarnos hoy, en esta experiencia de conexión también con la ancestralidad, con nuestros hermanos muiscas, con toda su realidad, con toda su profundidad, con todo lo que aconteció en esta realidad histórica. Conectemos en nuestro espíritu, nuestra acción de gracias a Dios por hacernos personas partícipes, responsables, conectadas también con una realidad de amor, de paz. Somos seres de luz y esa transparencia de vida pues se nos tiene que dejar ver en este entorno, en este encuentro. Por eso nos preparamos para esta peregrinación como un reencuentro con esa historia, con esos lugares de paz, de amor, de armonía. Y todo el aprendizaje que hemos tenido de Francisco, todo este legado es el que abrazamos y es ese abrazo el que queremos también transmitir. Por eso sigamos pidiendo la luz de lo alto, del eterno sol, el que brilla en nuestro corazón, el que nos anima y nos invita para que todo nuestro actuar sea un constante devenir en la historia, en el presente, en esa construcción del futuro. Que nuestras actitudes de paz y de bien sean una luz de esperanza, de gratuidad, de caminar juntos. Los invito para que proclamemos la oración del discernimiento. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, Paz muchas bien. gracias. Paz y Muchas bien. gracias. Hermanos. Nos Gracias, vemos muchas gracias. entonces. Nos vemos el viernes. Que Dios les guarde. Feliz noche. Gracias. Alegramente, bendiciones. Chao, chao. Chao. Paz y bien. Chao. Gente para la casa. Buenas noches.